Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes estos breves minutos para contarles un poco de mi experiencia en el manejo de este grupo de enfermedades como son las mucopolisacaridosis, la creación de grupos interdisciplinarios para el seguimiento de nuestros pacientes, y para mí es un verdadero honor poder compartir, decía, con ustedes, porque los pacientes son iguales en todo el mundo. Las dificultades también son iguales en todo el mundo, a veces en algunos lugares más que en otros, pero la idea es poder trabajar en equipo, en la interdisciplina, poder hacer esto mucho más fácil, sobre todo para nuestros pacientes. Agradezco la invitación a Cebras México y a todo su comité organizador por pensar en nosotros, sobre todo como pediatra. Años atrás, que un pediatra esté hablando de mucopolisacaridosis o enfermedades poco frecuentes era poco pensado. Ahora nos damos cuenta que somos el primer bastión de detección, la primera barrera para detectar precozmente este grupo de enfermedades. Y por otra parte, reivindico el rol de la clínica, el índice de sospecha y el estar al lado del paciente, el estar frente a una familia con una enfermedad crónica, porque recordar que cuando hay un paciente con enfermedad crónica, hay una familia que está inmersa en una enfermedad crónica. Y yo siempre trato de recordar una frase que no es mía, es de Oscar Wilde. Oscar Wilde decía que nuestra experiencia es la suma de todos nuestros errores. Y esto es muy importante recordarlo. Yo me equivoqué mucho en mi ontogenia como médico tratante de mucopolisacaridosis y enfermedades poco frecuentes en general. Lo importante es aprender del error, sobre todo en esta etapa de esta verdadera vorágine del conocimiento en la que estamos viviendo, donde hay una población emergente que es el sobreviviente de enfermedades crónicas. Pensábamos que en nuestra formación en la universidad, que nunca íbamos a ver un paciente con enfermedad crónica, una enfermedad con mucopolisacaridosis o una enfermedad poco frecuente. Y este paradigma cayó, y ahora la realidad es que estos pacientes tienen tratamiento, muchos tienen tratamiento, se conocen, se juntan en grupos de afinidad, son fértiles. Entonces vamos a asistir a una nueva realidad, que es el advenimiento de pacientes hijos de estos pacientes con enfermedades poco frecuentes, sobre todo cuando hablamos de enfermedades autosómicas recesivas. Todas las imágenes que van a ver acá fueron autorizadas por la familia de nuestros pacientes o extraídas de los registros internacionales de mucopolisacaridosis. La idea es recordarles un poquito al principio, esta es una enfermedad congénita, metabólica, de carácter lisosomal, que son aproximadamente 60 desórdenes causadas por una deficiencia enzimática. O sea, yo tengo una mutación, un trastorno en el ADN, que hace que una proteína encargada de degradar, barrer, limpiar la basura celular, no funcione bien. O no se sintetice, o se sintetice poco, o se sintetice mal plegada, mal formada, entonces no va a cumplir con su función de degradar la basura celular. Se va a acumular este sustrato en el lisosoma, desborda el citoplasma y pasa a toda la economía. Son enfermedades multisistémicas, son enfermedades pediátricas multisistémicas. Resulta en la acumulación de un sustrato, la incidencia aproximada es 1 cada 7.700 recién nacidos, son progresivas, potencialmente mortales, con clínica variable. Y esto es importante. En los últimos años cobró trascendencia el concepto de epigenética. ¿La epigenética qué es? Yo tengo un paciente que tiene una mutación determinada, que está bien cuidado, bien abordado, bien nutrido, bien vacunado, integralmente contenido, versus un paciente que tiene la misma mutación, donde no está bien nutrido, no está bien vacunado, no bien controlado. Probablemente el paciente que tenga estas carencias, la enfermedad se exprese más tempranamente y más severamente. Esto es cuando determina que el medio ambiente modifica el genotipo, y esto es lo que se llama epigenética. ¿De qué depende las características de la enfermedad? Del tipo de sustrato que se acumula. Si yo tengo un paciente en el cual se acumula mucho condroitin sulfato o queratan sulfato, que sabemos que están en hueso y cartílago, puede tener una enfermedad clínicamente manifiesta con compromiso óseo y cartilaginoso. Por ejemplo, el morquio A. El grado de deficiencia enzimática es importante. Si yo tengo una actividad enzimática residual
muy baja, menor de 1%, probablemente la enfermedad se exprese muy tempranamente y muy severamente. Si yo tengo una actividad enzimática mayor del 1%, esta enfermedad se va a ir acumulando durante la vida, este sustrato va a generar una enfermedad que se va a manifestar más tardíamente, pero también es grave, como vamos a ver en un ratito. De que depende también la manifestación del genotipo, lo que tenemos que recordar que, como en la mayoría de las enfermedades de depósito lisosomal, no hay correlato lineal entre genotipo y fenotipo. Y otros factores que son los factores epigenéticos. Repitan conmigo N-acetilgalactosamina 6 sulfato sulfatasa. Imposible recordárselo. No importa acordarse encima, lo que uno tiene que importar, le tiene que importar es recordar qué sustrato se acumula, porque yo sé si se acumula heparansulfato, sé que va a haber compromiso del sistema nervioso central. Si no hay heparansulfato, no va a haber compromiso primario, por lo menos del sistema nervioso central. Esto es lo que uno tendría que recordar. Y estos son los epónimos, son los nombres de las mucopolisacaridosis. Entonces, si yo tengo una deficiencia enzimática, se van a acumular glicoaminoglicanos. Los glicoaminoglicanos son los mismos que los mucopolisacáridos. Y esto se va a traducir en una enfermedad visceral que se expresa por agrandamiento del hígado vaso, hepatosplenomegalia, compromiso del tejido conectivo, un tejido conectivo patológico. ¿Para qué sirve el tejido conectivo? Uno lo recuerda siempre como sostén y protección, pero nos olvidamos de un montón de funciones, como son comunicación intracelular, factores que estimulan el desarrollo celular, el desarrollo celular, la división celular, la integridad de la membrana basal, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque los glicoaminoglicanos forman parte de las barreras celulares. Entonces, si estos glicoaminoglicanos están alterados, muchas moléculas van a poder pasar o no pasar a través de estas barreras celulares cuando están estos glicoaminoglicanos alterados. Y un concepto importante, como decía antes, Oscar Wilde tenía razón, nuestra experiencia es la suma de todos nuestros errores, retraso mental. En la facultad, en la universidad, nos ponían el concepto de fase de gárgola, fenotipo particular, fase atípica, eufemismos para no decir cara fea, pero un paciente puede tener un fenotipo particular pero ser inteligente, entonces retraso mental no es lineal con fenotipo particular, como vamos a ver también en un instante. Y acá están todas las funciones que les nombraba de los glicoaminoglicanos. Esta es una microscopía electrónica, una foto de ver un lisosoma con estos redondeles blancos que ven aquí, que son acúmulos de glicoaminoglicanos. Esto va a crecer, va a desbordar, va a hacer estallar el lisosoma, van a pasar al citoplasma y el citoplasma van a pasar a la circulación y a toda la economía. Enfermedades pediátricas multisistémicas. En nuestra formación nos enseñan, sobre todo en la época de la residencia, a ver. ¿Qué es ver? Ver es poner en juego el sentido de la vista, nada más y nada menos que eso. Con esto no alcanza. También tendríamos que aprender a mirar. ¿Qué es mirar? Mirar es poner en juego el sentido de la vista y poner en juego todo lo otro sensorial, todos los otros sentidos. Pero con esto tampoco alcanza. Entonces, ver, mirar, y hay que agregarle otro verbo, que es observar, que es poner en juego el sentido de la vista, poner en juego todo el resto sensorial, pero darle un sentido, un objetivo a esto que estamos viendo y mirando. Y esto es lo que tenemos que entender. Miren este paciente que ingresa a un consultorio externo, una guardia, no nos llama la atención. Miren este paciente. ¿Le llama la atención? Sí, tiene un fenotipo particular. Pero lo llamativo de todo esto, que este paciente es el mismo paciente que en su devenir de su vida, en los años, es el mismo paciente, es un Hunter, una mucopolisacaridosis tipo 2, la única mucopolisacaridosis ligada al X. Entonces, el tiempo nos va a llevar a este diagnóstico. Nosotros tenemos que abonar el concepto de atención primaria de la salud, que los pediatras lo tenemos muy entrenados, porque vemos una población en crecimiento y desarrollo. Anticiparse, atención primaria de la salud, derecho universal, no meramente un derecho universal. Un paciente pediátrico, bien abordado, con enfermedad crónica tempranamente, es un paciente adulto, más barato el sistema, desde la ecuación de auditoría médica. No me refiero solamente a lo económico, sino al desarrollo de toda su potencialidad, el desarrollo de toda su capacidad y la inserción social y laboral. Anticiparse. Este chiquito ya tenía signos y síntomas que nos hubieran anticipado
el diagnóstico de mucopolisacaridosis tipo 2 en la enfermedad de Hunter. Acá hasta Stevie Wonder, digo yo, haría el diagnóstico. Esta es una enfermedad poco frecuente, con un fenotipo particular, aunque no sepa qué es, con la técnica de Flash, que es la que le enseñamos a nuestros alumnos en la cátedra de pediatría, en el hospital de niños, podemos pensar que algo le está pasando. Técnica de Flash es la construcción de un síndrome mediante signos y síntomas, sin saber ni siquiera el nombre de la enfermedad. Pero si no sabemos, podemos consultar, anticiparnos, consultar en nuestra agenda, que es lo que tenemos que hacer, una agenda con especialistas, para poder consultar a quien corresponda. Pero miren esto, este chiquito que está acá a la derecha, rubiecito, de anteojitos, ojos claros, nadie podría suponer que tiene una enfermedad poco frecuente, una enfermedad potencialmente mortal. Sí, tiene una mucopolisacaridosis tipo 6. Claro, porque tiene un fenotipo agraciado, no llamativo. No le daríamos trascendencia, pero tenía muchos signos que nos hubieran hecho sospechar que estábamos en presencia de una mucopolisacaridosis tipo 6. Anticiparse, atención primaria de la salud. La cantidad de especialistas que forman parte del devenir del derrotero diagnóstico. Esto ensombrece el panorama porque a largo plazo el paciente llega peor, quizás en un punto sin retorno. Nosotros los pediatras tenemos un arma fundamental que es la consulta prenatal. Esta nos permite anticiparnos a los mecanismos de defensa que ponen en juego a la familia frente al advenimiento de un evento adverso no deseado, como que el hijo de uno tenga una enfermedad poco frecuente, una enfermedad mortal, potencialmente mortal. Entonces se enojan, nosotros somos el cartero, es el que les da la información, se enojan, hacen negación, y van a iniciar un derrotero diagnóstico buscando especialistas o médicos o agentes de salud que le digan lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando llegan más tarde, como decía anteriormente, ensombreciendo el pronóstico de nuestro paciente. Las mucopolisacaridosis tienen un montón de signos y síntomas que la vamos a detallar, ustedes ya también la conocen, y obviamente hay que hacer una muy buena historia familiar, sobre todo en las formas autosómicas recesivas o en las formas ligadas al X como en el Hunter. Acá exprofeso esta serie de fotos que hablan de un fenotipo particular, pero se está graduando, se está recibiendo. Fenotipo particular, fenotipo atípico, cara fea, no es sinónimo de discapacidad cognitiva. Este es el chiquito que habíamos visto antes. ¿Quién hubiera sospechado que este chico tenía una mucopolisacaridosis? Pero este chico a los 20 años debuta con una valvulopatía aórtico-mitral severa que amerita un reemplazo valvular. ¿No van a decir que no es una enfermedad grave? Sí, gravísima. El fenotipo hurleriano, se dice Hurler porque era alemán, ustedes saben que es muy típico, cabeza grande, con macrocefalia, hirsuto, tiene la línea de implantación capilar anterior alta, la línea de implantación capilar posterior muy baja, implantación baja de orejas, narinas antepartidas, boca entreabierta, las cejas prominentes, ojos saltones. Uno podría hacer un score desde recién nacido, ya del primer trimestre podría sospechar en este tipo de enfermedades con algún score clínico. Paciente que nace con macrocefalia, ¿puede ser una mucopolisacaridosis? Sí, puede ser una mucopolisacaridosis. Si esa macrocefalia es escafocefalia, o sea, cuadrada, rectangular también. No todas son rectangulares o cuadradas. O por ejemplo, vamos a ver, la mucopolisacaridosis tipo 6 o Manotolami tiene una fase triangular, una cara trigonocefálica, una cabeza trigonocefálica. Macrocefalia con trigonocefalia es una muco 6, pero en general todos tienen macrocefalia. Esta es Tamara, es una paciente con una mucopolisacaridosis tipo 1, van a ver que todos son muy similares. Lautaro. Y es una chiquita, claro, es una charla sobre mucopolisacaridosis, van a decir una fase típica, no, no es una fase típica. No solo hay que ver, hay que mirar y observar. Esta chiquita fue derivada del noreste de nuestro país, en la Mesopotamia, para consulta en nuestro hospital de día polivalente, porque tenía dolor poliarticular sin signos de inflamación. Fue evaluada por múltiples especialistas, múltiples reumatólogos, y miren, el motivo de consulta era el dolor. Esta chica no rendía en el trabajo, así como ustedes están escuchando, no rendía en el trabajo por dolor. Inconcebible que una chica de 10 años esté trabajando y que tenga problemas por dolor. Pero el motivo fue ese, consulta. Miren de arriba abajo, macrocefalia, crucio corto, una hiperlordosis lumbar, una actitud lordótica, distensión abdominal, son chicos con un abdomen prominente. Esto es secundario a la visceromegalia y además porque tienen un tejido conectivo poco continente, entonces los músculos son poco continentes, se distienden. Miren estos, se llegan a ver. Hernia inguinal, umbilical, recidivante, recurrente, simétrica. Piensen en mucopolisacaridosis. Hernia inguinal, simétrica, recidivantes, umbilical inguinal, piensen en mucopolisacaridosis.
contracturas en flexión, un rango de excursión articular acotado. Miren las contracturas en flexión, en la cadera también, y la verdadera vedette de las mucopolisacáridas, la mano en garra, una mano en garra suculenta, con braquidactilia, poco móvil, pero por un fenómeno de resiliencia, no me explico por qué, dibujan bien, chatean bien, escriben bien a máquina. Pero mano en garra, todas las mucopolisacáridas tienen mano en garra, sí, menos el morquio, que el morquio es hiperlaxo, vamos a ver, tiene una mano bien laxa y muy luxable. Este es un fenotipo también muy particular, con una fase tosca, es un Hunter, la única mucopolisacárido tipo, ligada al X, la mucopolisacárido tipo 2. Esta, como les decía antes, es una mucopolisacárido tipo 6, con la trigonocefalia. Esta es una muco 7, enfermedad de Slide, con un fenotipo particular, tronco corto, cabeza grande, un fenotipo bien particular. Los glicominulicanos son muy ubicuos y se ubican en toda la economía. Por ejemplo, en los ojos, en el aparato visual, genera opacidad corneal, glaucoma de ángulo estrecho, porque se deposita en el ángulo ciliar, el glicominulicano, y comprometen el nervio óptico, comprometen la retina. 35% de los pacientes pueden tener amaurosis. 1, 4, 6 y 7 tienen opacidad corneal. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene opacidad corneal cuando un paciente tiene una mirada poco brillante? ¿Se pueden trasplantar? Sí, se pueden trasplantar. Recordar que los pacientes que se trasplantan tienen que ser bien evaluados porque puede tener compromiso en la cámara anterior y posterior. Yo le puedo poner una córnea súper traslúcida, flamante, nueva, pero si yo tengo compromiso anterior o posterior, no, el paciente no va a ver o va a tener dificultades igual. Hay que equiparlos tempranamente porque le molesta la luz, y como nuestro eje central de atención es el paciente, modelo de atención siglo XXI es el paciente, no el médico, el modelo hegemónico del siglo XVIII y XIX, todo gira en torno al paciente, y lo que tenemos que ofrecer es calidad. Calidad de atención, calidad de vida. Si no ofrecemos eso, nuestro tratamiento es parcial. Y cuando hablamos de calidad de atención, por ejemplo, si estos pacientes que tienen una opacidad corneal, los miramos con luz natural o luz normal, la luz les va a molestar, hay que mirarlo con una luz más tenue, porque los rayos entran en forma anárquica a la retina, generando disconfort y dolor, entre comillas. El glicominulicano también se ubica en toda la vía respiratoria, alta y baja. Entonces tiene un compromiso cartilaginoso, generando una tráquea colapsable anterior, estrecha, una luz estrecha. Estos pacientes tienen estridor, síndrome de apnea, hipoapnea, tienen cornaje, tienen moco persistente, viscoso y difícil de extraer. Tienen hipoacusia de conducción neurosocial o mixta. Estos pacientes pueden tener hipoacusia temprana. Entonces, cuando hablábamos de atención primaria de salud, detectar hipoacusia temprana para evitar que estos pacientes tengan un déficit sensorial y genere un trastorno en la incorporación de conocimientos o de adaptación a la vida de todos los días. Estos pacientes tienen infecciones altas y bajas, respiratorias altas y bajas, tienen un tórax poco complaciente, tienen un tórax duro, rígido, poca expansión por la hiperlordosis, los trastornos en la columna, no se pueden expandir, por eso tienen esa capacidad vital acotada tan típica de las mucopolisacaridosis, esa voz típica de las mucopolisacaridosis. Tienen una boca que no se puede abrir mucho, tienen compromiso de la articulación temporomandibular por una disostosis. Disostosis no es más que la expresión radiológica de la displasia esquelética. No pueden abrir la boca, tienen lengua grande, tienen halitosis, mocos persistentes, infiltración de adenoides y amígdalas. Si a esto le sumamos que tienen una visceromegalia, la capacidad abdominal está restringida, estos pacientes se desnutren porque no pueden comer bien. ¿Y esto es resorte de quién? ¿Del médico especialista en enfermedades neurometabólicas o metabolismo, o el clínico que lo ve seguido, que tiene contacto con su familia, que hace un seguimiento sostenido en el tiempo de estos pacientes? Esto es resorte pediátrico. Esos pacientes, como les dije antes, tienen macroglosia, tienen anomalías dentarias, tienen hipertrofia gingival, quistes dentales y retraso en la erupción dental. Estos pacientes tienen riesgo de caries, y como sabemos, estos pacientes que tienen también valvulopatía asociada, cualquier cuadro febril asociado, estos pacientes pueden ser una endocarditis bacteriana porque tiene un foco odontogénico, un foco séptico probable, potencial, por sus caries, por eso hipoplasia de esmalte sobre todo. Tienen el abanicamiento en la erupción dentaria, tienen un índice de apertura de mandibular, que normalmente son 3 dedos,
los que tienen que estar, puede abrir la mandíbula. Estos no pueden abrir tanto porque tienen una hipoplasia del cóndilo, sobre todo en el morquio, pero tienen una hipoplasia del cóndilo generando una disostosis y una disfunción de la articulación temporomandibular. Esta es la panorámica. Mucho cuidado con el cuidado de la piel de estos pacientes. El órgano más grande que tienen los chicos es la piel. En estos pacientes es poco elástica, poco terso, al igual que sus faneras, igual que su cabello, que es muy quebradizo, muy seco. Entonces hay que cuidarlo mucho porque nosotros vamos a pinchar una vez por semana para el tratamiento con la terapia de reemplazo enzimático. Hay que cuidarlo muchísimo la piel. Y es lo que primero mejora con la terapia de reemplazo enzimático. Desde el punto de vista respiratorio, como decía, tiene enfermedad obstructiva alta y baja, tiene apnea del sueño, hipopnea, hay que detectarlo precozmente, porque estos pacientes pueden estar perfectos de día, pero pueden fallecer por una patología tipo apnea del sueño nocturna. Ronquera, tráquea estrecha, secreciones excesivas, deterioro de función pulmonar. Miren lo que es la infiltración que tienen la mucosa, miren la vía aérea, el lumen, el calibre muy acotado, y miren cómo tiene que circular por la vida este morquio para mantener permeable la vía aérea. De que fallecen de problemas cardiorrespiratorios, van a BNI, la ventilación no invasiva, insuficiencia cardiorrespiratoria. Estos chicos tienen caja torácica pequeña, rígida, combinada con sifosis, escoliosis y esclerosis lumbar. Hay que hacer polisomografías tempranas, pruebas audiométricas, pruebas de función pulmonar. Cuidado con la apnea, cuidado con la neumonía y con la pérdida auditiva. Cuidado con los síndromes dinámicos del sueño, como decía anteriormente, y mucho cuidado con las anestesias. Hay que hacer una buena visualización de la vía aérea precoz, con un buen endoscopista, con un buen otorrinolaringólogo, con fibrobronquioscopía, obviamente no rígida, una buena visualización del macizo facial con tomografías o placas de perfil de cuello, y hacerlo en un lugar donde estén entrenados en la vía aérea pequeña, y tratar de hacer la mayor cantidad de procedimientos con el mismo acto anestésico. Entonces, la obstrucción de vía aérea inferior y superior, la reacción de la pared de la baja estatura que tienen estos pacientes, la miopatía cervical y la organomegalia generan infecciones recurrentes altas y bajas, estridor, apnea, enfermedad pulmonar restrictiva, insuficiencia respiratoria corpulmonar y muerte súbita. Cuidado con las anestesias, y recuerden esto, estos pacientes se mueren de problemas cardiorrespiratorios. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Hay que detectar precisamente problemas cardiovasculares. Tiene enfermedad valvular, enfermedad coronaria temprana, aumenta el grosor de la pared vascular, envejecimiento vascular temprano, que es lo que estamos trabajando en nuestro servicio, en nuestro hospital, con el servicio de cardiología, detectar tempranamente el envejecimiento vascular temprano, miocardiopatía hipertrófica, que esto es muy importante. Esta enfermedad, la enfermedad del depósito lisosomal, se suponía que siempre se caracterizaban por aumento del sustrato en tejidos, por ejemplo, en el riñón, el sistema nervioso central y en el corazón. Entonces, creíamos que el agrandamiento de esos tejidos era debido al depósito, pero con los años se supo que no solamente es el depósito, porque la terapia de reemplazo enzimático per se no barre con estos depósitos. El trasplante de médula ósea, cuando estaba indicado en algunos mucopolisacáridos, tampoco barría. ¿Por qué? Porque estos sustratos que se acumulan en distintos tejidos generan una reacción inflamatoria crónica vía de mTOR, que es lo que hace que esta cicatrización, entre comillas, curación, glomerulosclerosis en el riñón, fibrosis miocárdica en el corazón y gliosis del sistema nervioso central, hace que cronifique este agrandamiento, este depósito. Entonces, cuando ya llegamos a un punto de su retorno, no puede revertirse. Entonces, además de enfermedades de depósito lisosomal, estas enfermedades son consideradas en la actualidad enfermedades inflamatorias crónicas. Miren esta válvula. ¿Se acuerdan cuando hablamos en anatomía patológica en el tercer año de nuestra carrera de medicina? El riñón mastic de la tuberculosis, estos podrían llegar a denominarse válvulas mastic de las mucopolisacaridosis. Y ese niñito rubiecito de ojitos claros que tenían ustedes en la pantalla a la derecha, debuta a los 20 años con una valvulopatía aórtico-mitral y tienen que hacer un reemplazo de estas válvulas. Miren cómo quedan destruidas prácticamente. ¿Quién tiene la enfermedad? El niño o el perro, obviamente el niño, pero está puesto acá expuesto para ver la estatura que llegan a tener estos chicos. Estos niños tienen una estatura más o menos de las formas rápidamente evolutivas, de un 95 centímetros a 1 metro, las lentamente evolutivas de 1,40 m, 1,50 m, claro que va a depender de la talla objetiva de los padres. Si son padres basquetbolistas, los pacientes probablemente sean más altos. Pero miren, ¿por qué tienen talla baja? Tienen un tronco corto, tienen los genus valgo, las contracturas de flexión, y tienen una
un tronco sobre todo corto a expensas de la disostosis que hace que tengan platispondilia, como vamos a ver, aplastamiento vertebral y un tórax muy chiquito. Estos pacientes tienen la hernia, como vemos acá, y si los pediatras podemos hacer diagnóstico, ¿por qué no los cirujanos? Del registro internacional de mucopolisacáridos tipo 1 surge que el 75% de los pacientes, sin importar el fenotipo, informan al menos de una cirugía. La mayoría de las cirugías tienen lugar a edad temprana de la vida. 50% informan de 2 o más cirugías antes de los 10 años. En vuestros respectivos pacientes, centro de salud, centro de atención, piensen que no van a tener muchos pacientes pediátricos con cirugías antes de los 10 años. Entonces uno no tiene que buscar el fenotipo particular. Sobre todo la gran responsabilidad que tenemos, gran desafío son las formas lentamente evolutivas o atenuadas o atípicas, que consultan en etapa adulta con dolor articular. El dolor es su signo capital, y quizás es uno de los pocos signos que tiene, o síntomas. Entonces, dolor, hernias, un radio de expulsión articular acotado, puede hacer pensar en este tipo de patología. El número promedio informado es 4. ¿Cuáles son las cirugías más comunes? La miringotomía para con los cardiábolos, reparación de hernia, adenectomía, amigdalectomía, reparación del túnel carpiano. Túnel carpiano, en pediatría es casi sinónimo de mucopolisacaridosis. No hay otra enfermedad que lo dé. Túnel carpiano, el túnel tarsiano. Cirugía ortopédica vertebral para fijar la columna, porque estos pacientes son hiperlaxos, las columnas son hiperlaxas, los ligamentos que fíjense uno son laxos, este repiqueteo constante hacen que se muevan, se inflame el canal medular, y el depósito de glicoaminoglicanos hace que ese canal medular se estreche. Esto tarde o temprano va a comprimir la médula, y esto se va a redundar y se va a traducir en una mielopatía cervical, que va a generar también una mala circulación del líquido cefalorraquídeo, generando una hidrocefalia comunicante. Lo que le decía antes del túnel carpiano, hay maniobras como el signo que permiten determinar el signo de Tinel, el signo de Fallen. Si yo percuto en el mediano le va a doler, o si hago una flexión de las muñecas también le va a doler. Y un ejemplo, una forma práctica es, si yo tengo un paciente, cualquiera de nosotros, por ejemplo, ponemos la mano durante 5 minutos en agua tibia. Después de 5 minutos, cuando la sacamos, ¿cómo sale? Toda arrugada. Estos pacientes no se les arruga la piel porque no tienen aferencias. Y esto es un signo clínico muy interesante, muy sencillo, que hay que recordarlo. La talla baja. Y una cosa importante, estos pacientes tienen lo que se llama la jiba lumbar. Una mamá me pregunta a los 6 meses, doctor, la nena tiene una jorobita en la columna. Ay, señora, recién se está sentando. Siempre confíen en las madres, son quienes mejores conocen a sus hijos y a nuestros pacientes. Esa jorobita, esa jiba lumbar, es un marcador muy importante en el primer año de vida. Entonces yo tengo cabeza grande, hernias umbilicales inguinales, por ejemplo, un ortolani patológico o signo de Barlow patológico porque tiene un radio de exclusión articular acotado, mocos persistentes, que es un paciente que nace con nuestros países, que son templados, que nacen en verano, que no hay patología respiratoria, nacen con tienen mocos persistentes, tienen lactancia, o sea que les va a dar IgE a la mamá, y además tienen la IgG que le da a través del útero. ¿Por qué va a tener mocos persistentes, osteopatía serosa? ¿Por qué va a tener otitis recurrente, sinusopatía crónica? Piensen que pueden estar en presencia de una mucopolisacaridosis. Como les decía, todas las mucopolisacaridosis tienen contracturas en flexión, menos el morquio. Miren el radio, el ángulo popliteo, es muy 180 grados. Estos pacientes son hiperlaxos, se puede luxar solamente chateando, escribiendo, cuando saludándolos. Hay que tener mucho cuidado. Las manos de la mucopolisacaridosis no son fotos para la foto, para mostrar, son manos que demuestran contracturas en flexión, dedos cortos, brachydactilia, y miren el correlato radiológico, dedos cortitos, dedos en balín, falanges en balín. Y este es un trabajo que publicamos en los Archivos Argentinos de Pediatría con algunos colegas, la experiencia argentina nuestra, pediátrica y de adultos en morquio tipo A. Ven que son manos distintas, son manos estiradas, con la deformidad ósea típica del morquio. El dorso de la mano puede tocar el antebrazo. Las contracturas en flexión y su correlato radiológico. Placa de cráneo, optimizar el recurso. Cuando uno saca placas de cráneo, tórax, siempre hay que ver más allá de lo que uno va a buscar. Nosotros teníamos un maestro de la radiología, nuestro jefe del servicio de imágenes del hospital, el doctor Fernando Gentile, que nos enseñaba la sigla FER,
forma, estructura y relación. Siempre hay que ver más allá de lo que vamos a buscar. Y acá en un traumatismo de cráneo vemos, miren, por ejemplo, clinoides anterior y posterior, una silla turca muy poco profunda, y esto es la famosa silla turca en J, silla turca en J mayúscula prácticamente, que es no patognomónico, pero sí muy sugestivo de mucopolisacaridosis, oligosacaridosis, etc. Y otra cosa interesante para ver, aumento en la densidad ósea de base del cráneo, que también se ve en las osteopetrosis, que son mucho más raras que las mucopolisacaridosis, en las mucopolisacaridosis, y en una enfermedad que los pediatras conocemos muy bien, que es el hipotiroidismo congénito. Claro está que lo vamos a hacer diagnóstico de hipotiroidismo con esta placa, pero tenerlo en cuenta. Miren los trastornos del eje, y miren esto, las costillas en espátula o en remo, más cortitas, más anchas, esto le da también poca elasticidad al tronco, al tórax. Las ortesis que hay que colocar para mejorar los genus, compromiso acetabular. Cuando ustedes tengan, nosotros tuvimos pacientes que tenían diagnóstico erróneo temprano de displasia cadera y eran morquios, fueron morquios. Cuando ustedes tengan un paciente que tenga un compromiso bilateral de cadera, piensen en una mucopolisacaridosis también. La enfermedad de Pertes, por ejemplo, tiene compromiso unilateral en general. Entonces, cuando hay diagnóstico erróneos de Pertes, estamos quizás solapando el diagnóstico definitivo y verdadero de mucopolisacaridosis, que en este caso sería de morquio, por ejemplo. Contracturas en flexión, en ausencia de inflamación, como esa paciente que les mostré anteriormente de 10 años, puede indicar mucopolisacaridosis. Todo este es un gran desafío para las formas lentamente evolutivas y los motivos de consulta muy frecuente en el adulto con mucopolisacaridosis. La jiba lumbar, que les decía anteriormente, la jiba es una mucositis con una jiba lumbar muy marcada. ¿Y por qué se produce? Ven estas imágenes de acá, estas vértebras con hipoplasia del núcleo anteroposterior, de las vértebras, sobre todo lumbares o dorsales bajas, que los imaginólogos franceses del siglo XVIII y XIX describieron como cabeza de pescado, cabeza de tortuga, cabeza de serpiente, la cabeza que quieran, pero son zonas de deficiencia y colapso vertebral por plastispondilia. Alteración del eje, hipoplasia odontoide, sobre todo en el morquio. En realidad no es que no está, sino que no está osificado, entonces es una zona de debilidad. La hidrocefalia comunicante, que es mucho más difícil de solucionar que la no comunicante, porque en la no comunicante le ponemos un shunt y salva el obstáculo. Acá, además de tener la estrechez, tiene un trastorno en las zonas de reabsorción de líquido cefalorraquídeo en toda la zona de circulación del líquido cefalorraquídeo, entonces genera una hidrocefalia más difícil, con dolor de cabeza a la mañana, un chico que no puede reposar a la noche y no tener un sueño reparador. Miren esto es una resonancia, miren este color blanco aquí, es la imagen líquido cefalorraquídeo circulando, y acá a nivel cervical no está esta imagen blanca, porque no hay líquido cefalorraquídeo. Esto es la expresión indirecta de mielopatía cervical, compromiso de la médula. A mayor aumento, miren las hidrocefalias, eran pacientes un paciente con mucopolisacaridosis tipo 2, miren la hidrocefalia que tenían, estos pacientes tenían un dolor de cabeza importante, pero a veces como están asociados con déficit cognitivo. Recuerden que en las mucopolisacaridosis, por ejemplo, el morquio, y el marotolamida 6 son inteligentes. Un porcentaje de la 1 también son inteligentes, un 25%, un 30% de los tipo 2 son inteligentes, un porcentaje de las 7 también son inteligentes, o sea que no hay no tienen que ver cara fea, asociar cara fea con discapacidad cognitiva. Esto también es importante relevarlo. Recuerden entonces, 1, 4, 6 y 7, opacidad corneal. 4, A y 6 son inteligentes. Un porcentaje de la 25% de la 2 también, un porcentaje de la 1 también, y algún porcentaje de la 7 también. Ustedes están acostumbrados a ver también manchas mongólicas, que son esas manchas, melanosis cutánea dérmica, que aparecen en la zona baja de la columna posterior y baja de la columna, que a partir de los 2 o 3 años ya no están más o desaparecieron, pero cuando estamos en presencia de las manchas mongólicas, que siguen avanzando, tronco posterior, flanco y abdomen y tronco anterior, y siguen apareciendo. Estamos en presencia de lo que llaman manchas mongólicas aberrantes. 90-95% de la mucopolisacaridosis las tienen. Y es muy llamativo en el Hunter.
que son formas redondeadas, numulares. Esto es recordarlo. Entonces, con todo lo que dije anteriormente, primer semestre de vida, primer trimestre de vida, ¿podemos sospechar mucopolisacaridosis? Sí, antes aún de hacer los test enzimáticos, los test moleculares, etcétera, etcétera. Reivindicar el rol de la clínica. Radio de excursión articular acotado. Desde la caminata, nosotros evaluamos la función de cómo evolucionan estos pacientes y cómo responden al tratamiento, haciéndolos, por ejemplo, caminar en 6 minutos sobre una superficie lisa, sin obstáculos, para ver cuál es la tolerancia al ejercicio, cómo es su capacidad cardiovascular, controlando cuántos metros hace y incorporándolo en el mismo paciente al transcurrir del tiempo. Nosotros adaptamos esta prueba, estamos haciendo con los chicos que no tienen tanta discapacidad motora, la evaluación desde la caminata con la cinta ergométrica, con casquetes de consumo de oxígeno. Si los pediatras, los cirujanos pueden ser diagnósticos, hasta los obstetras y obviamente los neonatólogos, porque recordar que el hidro fetal no inmune puede estar asociado con mucopolisacaridosis, sobre todo la tipo 7, SLY, o la tipo 4, el morquio. ¿Por qué consultan? Hepatomegalia, contracturas, opacidad, hernias, trastorno del sueño, disostosis, tienen un sueño entrecortado estos pacientes, disostosis múltiples. Pero miren, síntomas otorrinolaringológicos, infecciones recurrentes de vía aérea superior, otitis recurrentes, ronquidos y apnea del sueño. Estos chicos no duermen bien y no dejan dormir. Es interesante esto, las formas lentamente evolutivas, atenuadas, porque consulta dificultad progresiva del uso de la mano, dolores articulares, infección óptica, hernia umbilical inguinal, rigidez articular o movimientos limitados. No hace falta que tengan un fenotipo particular. Este es el gran desafío de los médicos de adultos, de los reumatólogos, anticiparnos y pensar en estas enfermedades. Esta es una mucopolisacaridosis tipo 1, para ir terminando. Miren las contracturas en flexión, parecen monitos, son hirsutos. Esta es una muco 1. Nosotros les festejamos los cumpleaños, tratamos de hacer la vida lo más parecida a lo normal de estos pacientes. Este es un Hunter. Acá estamos festejando un cumpleaños, van a ver que le aplaudimos, le cantamos el feliz cumpleaños. Miren la boca entreabierta, la lengua grande, las cejas marcadas, las contracturas de flexión, la mano en garra, la distensión abdominal. Pero se comunican con nosotros. Se comunican con nosotros, por eso también es importante la participación de la familia. Cuando uno tiene que introducir el tratamiento y suspenderlo, la familia es parte integrante del equipo. Estos pacientes contactan con nosotros, nos sonríen, interactúan con las familias. Entonces es muy importante también cuando un paciente ya decimos no puede recibir, no debe recibir más medicación. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Cuando no se autoabastece, cuando no está lúcido, cuando está asistido mecánicamente, pero también hay que evaluar la respuesta frente a la familia, frente a los estímulos y la conexión. Son personas, no son mucopolisacáridos solamente, son niños que tienen enfermedad crónica. Yo los desafío que bailen como esta nena, es una chiquita con mucopolisacárido tipo 6. Yo llego a bailar así, quedo todo enroscado. Esto es verdadero fenómeno de resiliencia. Esta imagen, van a ver ahora, esta es una niñita que fue intervenida para fijar la columna cervical, es un morquio. Esta nenita es hija de una señora que tuvo 19 embarazos. 19 embarazos, así como ustedes escuchan, con 3 parejas distintas. Tuvo abortos, tuvo morquios, tuvo niños sanos, falleció el papá en la primera instancia, tuvo otros niños, juntó con otro señor, que era el hermano de este señor. Falleció este papá de otra causa, porque no tenían morquio. Y se junta con otra pareja, que es el primo hermano de estos padres anteriores. Y esto es el fenómeno verdadero de la endogamia. Mendel tenía razón. Pero estos chiquitos, lo dramático de todo esto, el primer hijo de esta familia no tenía acceso al tratamiento y veía cómo sus hermanos se trataban, porque era hijo del primer papá que no tenía cobertura social. Después, con el tiempo, consiguió y se infundió también. Pero es también importante recordarlo, hay un montón de epifenómenos que surgen de la enfermedad primaria que hay que tratar como equipo. Hay que armar equipos interdisciplinarios.
Y eso también es interesante. En un chat que le manda la mamá a nuestro enfermero, Mario, que es un eslabón muy valorado en nuestro equipo, mi pequeño gran homenaje a la enfermería, sin ellos no podemos hacer nada. Le manda, esta es la tía abuela de estos chicos, que seguía por la vida en una de las provincias de la República Argentina, en Catamarca, solamente con dolor articular. Pero a pesar de los médicos, llegó a la etapa adulta sin grandes compromisos. Y esto también es importante recordar, las formas del adulto, hay que anticiparse y reconocerlas. Y entonces con todo eso, ¿cómo hacemos para armar una estrategia de seguimiento a estos pacientes, generando hospitales de día, conociendo qué tipo de abordaje en este tipo de niño con enfermedad crónica, teniendo al pediatra como coordinador, al niño con enfermedad crónica y a la familia? Sin estos tres miembros no podemos elaborar ninguna estrategia. Recordar que el niño, el equipo de salud y la familia forman un grupo que no se puede disolver y hay que interactuar para poder mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes. El enfoque pediátrico de los niños con enfermedades poco frecuentes requiere de un abordaje común, independiente de la enfermedad base. 85% de las cosas que hay que hacer son comunes a todos los pacientes con enfermedad crónica y con niños sanos. Los pacientes nacen, tienen hermanos, tienen que ir al colegio, tienen que sociabilizar. El paciente con enfermedades crónicas, niño con enfermedad crónica, nace, tiene hermanos, tiene que nutrirse, tiene que socializar, lo mismo. El 15% es inherente al especialista. Por eso tenemos que tener una muy buena agenda. Yo no digo que el médico pediatra sea lo más importante. Sí que tendría que ser el coordinador, el clínico, dentro de un grupo multidisciplinario, no, interdisciplinario. No creo en la multidisciplina. La multidisciplina es un grupo de médicos que quieren ejercer presión dando su opinión como única y valedera, frente a no respetando la expresión de sus colegas. La interdisciplina implica un grupo de profesionales de equipos de salud que en forma respetuosa dan su opinión, teniendo como objetivo mejorar la calidad de nuestro paciente, que es el centro, nuestro target de atención. Y los niños con necesidades especiales son los chicos que tienen una condición con una duración de un año más, que genera al menos una consecuencia para el niño, que tiene una limitación funcional, que tienen dependencia de mecanismos compensatorios, medicación, tratamientos especiales, dispositivos o personal de asistencia. Y por último, recordar que las enfermedades raras tienen características comunes. Son graves, degenerativas, tienen una alta mortalidad, tienen mayor afectación en la edad pediátrica. Pueden expresarse en etapa adulta, pero se generan en etapa pediátrica. Son discapacitantes, tienen la calidad de vida afectada, tienen pérdida de autonomía, generalmente son incurables, asociadas al dolor. Cuando me refiero al dolor, no solamente al dolor somático, sino al dolor psíquico. Hay muchas preguntas sin respuesta, hay que establecer un vínculo madre-niño, familia, niño-médico temprano. La alianza terapéutica se establece antes del diagnóstico. Hay que generar información conjunta, acotar los tiempos de incertidumbre. No hay peor cosa para una familia que sabe que tiene un hijo con una enfermedad potencialmente mortal o crónica que esperar. Hay que optimizar el tiempo. Manejo adecuado de reacciones probables, como les dije antes, la negación, la proyección. Hay que hacer sesiones múltiples y simultaneidad, hacer la mayor cantidad de cosas en el mismo tiempo, porque cuando más optimizamos, menos días de trabajo pierden las familias, menos días de colegio pierden los niños, menos estrés todo el equipo tratante tiene. Hay que hacer una interconsulta precoz con el especialista, conocimiento del diagnóstico previo a la discusión. Yo voy a hablar con los papás, tengo que saber de qué estoy hablando, hay que hacer un plan de acción consensuados, hay que hacer una asistencia continua, planificar consultas, servicio de apoyo, etcétera, etcétera. Evitar hospitalizaciones de ser posible, acompañar al niño. Carlos Gian Antonio, padre de la pediatría argentina, hablaba de que la mayoría de las veces los médicos no curamos. Esto es un golpe al ego, al modelo hegemónico del niño. La mayoría de las veces los médicos no curamos. La mayoría de las veces los médicos acompañamos. La raíz latina de la palabra curar no es sanar, es acompañar. Y esto es importante recordarlo. Fortalecer el concepto de hospitalidad, resaltar al niño en la escuela, apoyar la génesis de grupos de afinidad. Nosotros aprendemos muchísimo con los padres, con los hermanos, con los grupos de afinidad. Tener en cuenta las etapas moderativas para decir conductas, armar equipos de tratamiento, de seguimiento, interdisciplinarios, respetándolos mutuamente, no olvidar el aspecto psicológico, recordar que es una enfermedad crónica, potencialmente mortal, potenciar, vicariar, hipertrofiar lo normal de estos pacientes, favorecer la reinserción social, favorecer el desarrollo de toda su potencialidad y la escolarización. Consulta
favorecer la consulta prenatal, respetar nuestro índice de sospecha, estimular y coordinar grupos interdisciplinarios, asesorar sobre estrategias para dinamizar la atención integral, adaptación del hogar, esto es hacer feng shui. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene discapacidad visual o auditiva, tratar de poner muchos muebles en la habitación, porque estos pacientes se van a llevar todo por delante. Esto es ayudar a la calidad de vida. Favorecer la inserción social, como decía, social, detección temprana de depresión reactiva y fatiga familiar. El equipo de salud se fatiga, la familia se fatiga y el paciente se fatiga. Y como pediatras tenemos una enorme responsabilidad de detectar tempranamente depresión reactiva. Claro es que el modelo de belleza de la sociedad no es la mucopolicia cariñosa. Entonces tenemos que generar que estos pacientes sigan adelante. Estos pacientes sienten lo que se llama síndrome de desesperanza aprendida. ¿Para qué me voy a esforzar si algún hándicap voy a tener? Tenemos que abordarlo tempranamente para evitar esto. La transición, estos pacientes, muchos son fértiles, se juntan en grupo de afinidad, pueden quedar embarazados y vamos a tener niños con este tipo de enfermedades. Entonces hay que abordar el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes generando que los médicos adultos, los médicos adolescentes se integren a nuestros equipos, como lo estamos haciendo, para conocer a estos pacientes y poder darles las postas a estos chicos para que puedan seguir siendo atendidos, seguidos adecuadamente en la etapa adulta. Favorecer los cuidados paliativos. En el siglo XXI estos pacientes no pueden tener dolor, o si tienen que acotar el dolor físico y somático. Autonomía y calidad de vida, nuestro leitmotiv, nuestro centro de atención, acompañar, como decía John Antonio, control del niño sano, atención primaria de salud, derecho universal, no meramente un derecho del niño sano. Acá está nuestra pacientita de 5 años, Ludmila, que quiso ser en su cumpleaños de 5, princesa. No quiero ser amarillista y sensiblero, y lo fue. Esto quiero transmitirles, sintetizarles, que estos chicos tienen mucho potencial y tenemos que favorecérselos. Tratemos de darle todo lo que podamos a acompañar a las familias, aprendemos muchos de ellos y ellos necesitan de nosotros. Y hace unos años, Ludmila, en un circuito de dificultad serrana, subió una sierra y me mandó esta foto, mírenlas con la sonrisa cómplice. Doctor Alejandro, miren lo que hice en la sierra, subí el mejor test de la caminata, lo pude hacer. Esta es la mejor recompensa que podemos tener los médicos y el equipo de salud, la sonrisa de estos chicos. Nuestro homenaje, como decían, a nuestros enfermeros, miren qué linda foto, cómo alinean los ojos, la chiquita con Amuco 1 y Mario, nuestro enfermero. No solamente hay que ver, hay que mirar y observar. Tratar de remediar, recrear la vida lo más parecido a la de un niño sano, porque una gran parte de estos chicos son de niños sanos. Si nos posicionamos en la enfermedad, le agregamos morbilidad. Y para terminar, recordar la frase de Oscar Wilde: nuestra experiencia es la suma de todos nuestros errores. Aprendamos el error, ayudemos a esta familia, que es la mejor recompensa que podemos tener. Muchísimas gracias.